Hola, buenos días con todos. Hoy día es un placer para mí presentar a María Andrea Uzcategui, directora ejecutiva de Agrobio, que es una asociación sin fines de lucro que tiene como mandato difundir educación, todos los beneficios de la biotecnología, sobre todo aquella aplicada a la agricultura en la región andina. María Andrea Uzcategui, ella estudió microbiología industrial, que es además un área absolutamente fascinante, con la cual podemos hacer miles de cosas. Todos aquellos que sean diabéticos, hoy día se benefician de los microbiólogos industriales, ¿no? Porque hay que poner a punto las técnicas de cultivo de Escherichia coli, de diferentes bacterias, que van a producir productos que sirven para la salud, o que sirven para la agricultura, o que sirven para la mejora de los alimentos que comemos hoy día, para también la limpieza, para los jeans que les gustan desteñidos, por ejemplo, ¿no? Luego María Andrea hizo su maestría en la Universidad Técnica de Hamburgo, una gran ciudad en el norte de Alemania, donde trabajó en algo muy interesante, que es una técnica para detectar el cortisol. El cortisol es la hormona que se produce cuando estamos muy estresados, entonces eso es algo importante estudiar. Luego trabajó en IBL, en inmunología, y cuando regresó a Colombia se integró al Centro de Investigación en Apicultura de Colombia, que se llama CENIACO, donde diseñó tests inmunológicos y trabajó en mejoramiento del camarón y detección de enfermedades en el camarón. Ahora, no sé, María Andrea, creo que en Colombia le dicen camarón a lo que nosotros llamamos langostinos, porque nosotros le llamamos camarones a los de río, que no están en el agua salada, los que están en agua salada o agua intermedia, ¿no? Son los finos, en fin. Entonces, es un placer para mí, te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que estás sumamente ocupada, que tienes que ver estas acciones de formación y de divulgación en toda América Latina. Muchísimas gracias, María Andrea, y te dejo el tiempo para tu presentación. Gisela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a En órbita y al RIDE también, a todos los estudiantes que están hoy escuchándonos. Es un gusto para mí estar con ustedes. La verdad aprecio mucho Perú por trabajo, por turismo, por su gente, los quiero mucho. Y es un gusto, pues, tener la oportunidad de estar acá y hablarles un poquito de la situación Colombia en cuanto a los cultivos transgénicos. Les cuento también para quién trabajo. Trabajo para Agrobio. Agrobio es la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola. El scope de Agrobio es la región andina, así que tenemos que ver con Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. El único país de la región andina que hoy en día siembra o tiene una regulación para la evaluación y aprobación de cultivos genéticamente modificados es Colombia, así que nuestro foco está en Colombia, pero eso no quiere decir que no trabajemos en los otros países. Nuestra función principal es informar con base científica sobre lo que es la tecnología o sobre lo que es la biotecnología moderna aplicada a plantas, y trabajamos con diferentes sectores. Trabajamos con la industria, quienes son los usuarios de la tecnología, la industria de alimentos o la industria textil. Trabajamos mucho con medios de comunicación, que para nosotros son un canal principal para informar al público en general. Trabajamos con agricultores y es un programa relativamente nuevo donde promovemos las buenas prácticas para el uso de los cultivos genéticamente modificados. Trabajamos con la academia, quienes son el respaldo científico del tema y con quienes estamos enlazados para revisar temas de actualidad, temas regulatorios
y también pues porque son los voceros de la tecnología y trabajamos con autoridades. Y esto es un poco mucho más alineado a tener capacidades técnicas en el país, un país actualizado sobre estos temas. Entonces también trabajamos en temas de formación sobre esto. Muchas veces la ciencia va más rápido que la regulación, entonces pues también estamos tratando de que las autoridades competentes o tomadores de decisiones conozcan de cómo avanzan estos temas y pues tengan un criterio científico y formado sobre la tecnología. Eso hacemos en Agrobio. Como les dije, nuestra base es Colombia, pero también trabajamos el resto de países en la región andina. Mi presentación está enfocada a un estudio que hicimos en Colombia sobre los 15 años de los cultivos transgénicos. Ya van a ver más adelante cuándo empezamos a sembrar cultivos transgénicos en Colombia y cuál ha sido el impacto de esto, básicamente. Entonces, ¿qué son los transgénicos? Y yo voy a hacer un recuento así rápido, una introducción de qué son los transgénicos. Y esto es lo que encontramos nosotros en Internet, desafortunadamente, cuando ponemos en Google la palabra transgénicos y vamos a imágenes. Estas son las primeras imágenes que aparecen en los buscadores de Internet y son imágenes principalmente que generan miedo, que generan temor. Siempre digo buen diseño gráfico, pero nada de ciencia detrás de esto. Y es un poco de la mentalidad o de la percepción que la gente tiene o que se ha formado debido a estas imágenes. Seguramente nos han dicho que producen cáncer, que producen alergias, que no es natural. Y la verdad es que mucho de lo que aquí les voy a contar es que ha sido el conocimiento o el avance del conocimiento de nuevas técnicas, tecnologías, para poder alcanzar procesos mucho más rápidos, mucho más precisos y que nos permitan tener unos cultivos más eficientes o mucho más nutritivos. Entonces, ¿qué es un transgénico? Y ustedes ven esta foto y esta es una foto de un agricultor en campo que tiene que enfrentarse a este tipo de plagas, plagas que consumen o que acaban con sus cultivos, bien sea el tallo, las hojas verdes o el fruto, y que alguien se le ocurrió intentar buscar en la ciencia un producto o desarrollar un producto que tuviera la resistencia a los insectos. Básicamente lo que hizo fue analizar una bacteria que es ampliamente distribuida en la naturaleza, es el Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis se encuentra de verdad ampliamente distribuido en la naturaleza. El producto o la bacteria viene siendo usada desde los años 20 en la agricultura orgánica y que tiene un resultado muy positivo porque es un insecticida. Entonces, los mejoradores de plantas o los científicos decidieron investigar qué era lo que producía esta bacteria que tenía un efecto insecticida en campo para unas plagas específicas. Entonces, detectaron el gen que producía esta proteína que mataba los insectos y gracias a la ingeniería genética se transfirió a un cultivo. Hoy en día las plantas expresan esa proteína y los insectos al consumirla se mueren. Básicamente funciona así. Este es uno de los avances más importantes en la historia de la agricultura y pues hoy en día no lo tenemos que tener como un producto adicional, sino que viene incorporado en la planta. ¿Por qué podemos hacer esto? Y es básicamente porque todos los organismos vivos estamos constituidos por lo mismo internamente. Es como si internamente tuviéramos todos el mismo lenguaje. Estamos constituidos de genes. Y no es que es un gen del perro que se le transfirió al tomate, no, es un gen que tiene las mismas características tanto en un organismo como en otro. Y que dependiendo cómo esté organizado nuestro genoma, expresa proteínas diferentes, que es lo que nos da características diferentes. Nosotros somos 99% iguales en nuestro genoma a los chimpancés. ¿Pero qué nos hace diferentes de los chimpancés o por qué no somos chimpancés? Básicamente porque están organizados los genes en una forma diferente y se expresan diferente. Pero con esto quiero decirles que básicamente todos los organismos vivos estamos constituidos de lo mismo y hoy tenemos técnicas que nos permiten saber las funciones de nuestros genes,
poder cortarlos, poderlos transferirlos y poderlos expresar en otros organismos. Entonces, ¿qué si es un transgénico? Y esto es como para que vean cómo funcionan los transgénicos. Ustedes ven a mano derecha unos tallos de maíz, las cañas del maíz. En la parte derecha está un maíz convencional y este es un maíz transgénico. El maíz convencional, si ustedes se dan cuenta, ha sido comido por dentro por este insecto, por esta larva, que lo que hace es terminar de debilitarlo porque se lo come internamente, y al debilitarlo, pues la planta de maíz se cae o las mazorcas no se sostienen y esto trae grandes pérdidas para los agricultores. Esa es la característica de resistencia a insectos. Y la característica de tolerancia a herbicidas es básicamente, si ustedes ven, tenemos un cultivo de maíz, el cual compite con las malezas alrededor, compite por espacio, compite por nutrientes, y muchas veces las malezas son reservorios de plagas. Lo que hace la tecnología es que podemos aplicar un herbicida, acabamos con la maleza o la maleza se muere, pero las plantas de maíz sobreviven. Y esto le permite un mejor desarrollo a las plantas, disminuir las aplicaciones de insecticidas, porque de verdad que muchas veces son reservorios de plagas, y también un mejor manejo del cultivo. Para el agricultor le exige mucha mano de obra y mucho tiempo dedicado en el tema de deshiervar. Y deshiervar también tiene implicaciones en cuanto a la remoción del suelo. El suelo va perdiendo los nutrientes, va perdiendo su humedad y así lo vamos erosionando. Entonces, poder tener un suelo estable sin labranza o sin removerlo nos permite mantener las buenas condiciones del suelo. Otra característica que tenemos hoy es la resistencia a enfermedades, y este para mí es uno de los héroes silenciosos. Él es Denis Gonçalves. Denis Gonçalves desarrolló en los años 80 una papaya resistente a un virus que había acabado con el 90% de los cultivos en Hawái, y gracias a su investigación, hoy en día toda la industria de Hawái es de papaya genéticamente modificada resistente a este virus. Otras de las características que tenemos es la mejor conservación, por decirlo así, pero es un proceso de oxidación más tardío que el que ocurre en productos convencionales. Si se dan cuenta, a mano izquierda tenemos una manzana convencional y a mano derecha una manzana genéticamente modificada que en su proceso de oxidación es mucho más lento. Esto ofrece características especiales para la industria de alimentos, para nosotros como consumidores, que preferimos las manzanas blanquitas y no pardeadas al consumirlas. Es un proceso, es una manzana que ya se encuentra comercializando en Estados Unidos y Canadá. Es un desarrollo de una empresa pequeña, por así decirlo, que ha logrado tener unos desarrollos importantes en el mercado, pero poco a poco ha conseguido sus aprobaciones y ha seguido creciendo. Otras características que tenemos es la característica del color. Colombia es uno de los productores de claveles y rosas azules, una característica que no era fácil encontrar en las flores, y lo que se hizo básicamente fue identificar el gen de las petunias, el gen que daba un color azul, es más lila que azul, si se puede decir, en los claveles, en las petunias, y ese gen se transfirió a los claveles y posteriormente a las rosas. Es una característica para un cultivo ornamental y que tiene un mercado muy apetecido en Europa y en Asia principalmente. Algunas verdades sobre los transgénicos, y es que tienen más de 25 años de uso seguro. No hay un solo caso que diga que un transgénico ha causado efectos adversos a la salud humana, animal o el medio ambiente. Más de 250 instituciones avalan su inocuidad. Estas instituciones, hablo yo de instituciones que evalúan la inocuidad de los alimentos, o organizaciones internacionales que se encargan de evaluar o de observar alimentos y la inocuidad de estos. Más de 2.000 estudios han evaluado la seguridad, y hay un estudio muy importante que es del 2016 de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos,
que hizo un metaanálisis de todos los estudios que se habían realizado sobre OGMs para evaluar su seguridad. Este estudio dice que no hay tampoco ningún respaldo científico o sustento científico a los claims, ¿cómo se dice? A lo que la gente dice que es perjudicial para la salud, que ha causado autismo, que son alergénicos. El resultado de este estudio dice que no, que nada de eso es verídico y que incluso pueden ser más amigables para el medio ambiente que los cultivos convencionales. Más de 151 premios Nobel lo respaldan y esto es básicamente una cruzada que se inició por un premio Nobel donde rechazó la posición de Greenpeace frente al arroz dorado. Y ellos dicen que es un acto de lesa humanidad no respaldar el arroz dorado o no respaldar los beneficios de los transgénicos que se han demostrado. Entonces, como les digo, hay 0 impactos negativos en la salud humana, animal o el medio ambiente. A nivel comercial hay 11 cultivos transgénicos principales. Son el algodón, el maíz, la canola, la soya, la alfalfa, una papaya, remolacha azucarera, calabacín, manzana, papa y berenjena. Estos son los 11 cultivos que hoy se siembran, cultivos transgénicos que hoy se siembran a nivel global. La mayoría de estos se siembran en el país donde se desarrollaron, pero estos 4 primeros, algodón, maíz, canola y soya, son los cultivos principales que se siembran en la mayoría de países que hoy en día tienen una regulación para permitir su siembra y que a nivel comercial, a nivel global, los estamos consumiendo todos los países del mundo. ¿Dónde se siembran los cultivos transgénicos? En 26 países, 21 países en vía de desarrollo, 21 países en vía de desarrollo, 5 países industrializados. Si ustedes se dan cuenta, América es el continente que más ha adoptado esta tecnología. La mayoría de los países principales se encuentran en América. Está Estados Unidos como número 1, Brasil, Argentina, Canadá. Son los 4 países principales en cuanto a siembra de cultivos transgénicos. Y en Latinoamérica básicamente no lo siembran Ecuador, Perú, Venezuela y algunos países de Centroamérica. Cada año más países africanos se unen a la siembra de cultivos genéticamente modificados. Estos datos son del 2018, pero en el 2019 3 países africanos más sembraron cultivos transgénicos. En Europa se siembran en 2 países, en Portugal y España, y en Asia básicamente los cultivos que hay son de soya y canola. Soya y algodón, perdón. Son 26 países, 29 países los que siembran cultivos genéticamente modificados en el mundo. Que los siembren es porque tienen una regulación o un marco regulatorio para poderlos evaluar y aprobar, pero el mundo entero está importando alimentos derivados de los cultivos transgénicos. Como les dije, Brasil, Estados Unidos y Argentina son hoy en día una despensa de granos para el mundo entero. Y sobre el 90% de la producción de granos en estos países son granos derivados de cultivos genéticamente modificados. ¿Qué beneficios han prestado a nivel global? Una mayor protección de los cultivos. Si hablamos de la característica de resistencia a insectos, es poder tener un cultivo mucho más asegurado, por decirlo así, protegido frente a algunas plagas. Son cultivos más eficientes, no es que produzcan más por hectárea, pero si yo tengo menos pérdidas o menos afectación por plagas, si no tengo que ampliar mi frontera agrícola y producir más en la misma área, esto quiere decir que son cultivos más eficientes, más rendidores, más rentables para los agricultores. Estoy optimizando en el uso de insumos químicos, han demostrado reducir el uso de insecticidas y herbicidas. Hay disminución en los costos de producción y les hablo acá en términos de puede ser la semilla más costosa que una semilla convencional, pero si reduzco las aplicaciones de insecticidas, si reduzco la mano de obra, si no tengo que estar con pulverizadoras o tractores trabajando mi campo, pues seguramente
En eso se verá la reducción de costos de producción y al final tengo una mayor rentabilidad en mi cultivo. No quiero hablar solamente de cultivos y esto es como para que ustedes se lleven una idea general de los transgénicos, y es que los transgénicos no solamente están en los cultivos, están también en muchos de los productos que hoy consumimos diariamente, y estoy casi segura que todos el día de hoy tuvimos un encuentro o tuvimos que ver con algún transgénico. Muchos de los vinos, quesos y cervezas que hoy consumimos han tenido en su proceso transgénicos, enzimas desarrolladas en organismos genéticamente modificados, bien sean para procesos de fermentación o para procesos de purificación. El 80% de la quimiosina que se produce, el 90% de la quimiosina que se produce hoy en el mundo es una quimiosina transgénica, es una quimiosina hecha por microorganismos genéticamente modificados que participa de forma importante en la producción de quesos. En vinos y en cervezas también tenemos muchos de estos enzimas desarrolladas por microorganismos genéticamente modificados. Los diabéticos que hoy tenemos en el mundo, denle gracias a la transgénesis que existe, porque la producción de insulina hoy se hace a base de microorganismos transgénicos. Como ustedes saben, la insulina es una proteína que producen solamente los humanos y que inicialmente se empezó a producir en cerdos, pero era tan costoso purificarlo y estaba presentando algunas reacciones alérgicas a las personas que se les inyectaba la insulina producida en cerdos, que decidió no hacerse más. Así que lo que hicieron fue transferir el gen humano que produce esta proteína a un microorganismo, y hoy en día se produce insulina transgénica en bioreactores para suplir la demanda de todas las personas diabéticas en el mundo. Muchas de las vacunas que hoy en día tenemos se desarrollan a través de la tecnología del ADN recombinante. Muy posiblemente una de las vacunas o varias de las vacunas que vamos a tener para el coronavirus que hoy en día tenemos que enfrentar están siendo desarrolladas a través de la tecnología del ADN recombinante. Se están produciendo plantas que produzcan antígenos o anticuerpos para enfrentar el coronavirus y pues para que vean la utilidad que tiene esta tecnología. Y muchas de las prendas, si ustedes hoy se ven, nosotros le decimos camisetas, o de las prendas que hoy consumimos, o el algodón con que nos limpiamos la cara esta mañana, muy posiblemente es transgénico. El 80% del algodón que se produce en el mundo es algodón de plantas transgénicas, y seguramente entonces, como les digo, ustedes estuvieron hoy en contacto con algún derivado de un cultivo genéticamente modificado. Ahora sí vamos al caso de Colombia. Colombia, como les conté, es el único país en la región andina que tiene una regulación, un marco regulatorio funcionando para la evaluación y aprobación de los organismos genéticamente modificados. Su marco regulatorio viene desde los años 90, cuando se empezó a ver el desarrollo de esta tecnología a nivel internacional, pero ha ido modificándose de acuerdo a los tratados internacionales que han tratado el tema y de acuerdo también a la evolución de la tecnología. El marco regulatorio general que hoy nos rige es el decreto 4525 del 2005, el cual da la potestad a 3 autoridades competentes para hacerlas responsables para el uso de los OGMs. Dependiendo del uso de los OGMs, pues hay una autoridad competente. Si el uso es con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales, comerciales y agroindustria, la autoridad competente es el Ministerio de Agricultura, y le dio la potestad a su brazo técnico, que acá en Colombia se llama el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, para ser la autoridad y expedir las resoluciones al respecto. Si el uso es con fines ambientales, la autoridad competente es el Ministerio de Ambiente, y si el uso es con fines de salud humana, la autoridad competente es el Ministerio de Salud.
Cada una de estas autoridades competentes o para la evaluación de cada uno de estos OVM solicitados hay un Comité Técnico Nacional de Bioseguridad en la cual tienen asiento personas encargadas y especialistas en el tema de diferentes entidades de gobierno. Lo que hacen en el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad es examinar las solicitudes y en un proceso que es paso a paso determinar si pueden avanzar en cada una de las fases para obtener una aprobación comercial. Al final, el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad lo que hace es dar una recomendación a la autoridad competente de una autorización o no de la solicitud de un OVM. Eso para ilustrarlos, en Colombia, pues principalmente las autoridades referentes a OVMs de uso para consumo animal, para siembra o de uso en agro, y la autoridad de consumo humano vienen trabajando desde el 2000 aproximadamente en la evaluación y aprobación de solicitudes al respecto. En cuanto al Comité Técnico Nacional de Bioseguridad o de OVMs para temas ambientales, no se ha presentado la primera solicitud y a este le correspondería, por ejemplo, las aprobaciones de microorganismos genéticamente modificados para temas de biodegradación, por ejemplo. Pero no se ha presentado la primera solicitud al respecto, entonces por eso no la tengo yo en este slide. ¿Cómo es el proceso de aprobación de los cultivos genéticamente modificados en Colombia? Básicamente, el solicitante entrega un dossier, una información sobre su desarrollo al ICA, que hace la función de secretaría del CTN. El ICA hace un análisis de esta solicitud y la pasa al Comité Técnico Nacional de Bioseguridad. El Comité Técnico Nacional de Bioseguridad da el aval para que pueda seguir fase a fase o paso a paso las aprobaciones, el proceso de aprobación en Colombia. El proceso de aprobación en Colombia es paso a paso y quiere decir es que yo recibo una solicitud y no puedo pasar a unas siembras comerciales. Tengo que pasar por cada una de estas etapas para poder recibir una aprobación comercial. E incluso después de recibir una aprobación comercial, tengo toda una regulación para el seguimiento y monitoreo de la tecnología. La aprobación de un OVM como semilla o para ser usado en siembra se demora aproximadamente de 3 a 5 años en Colombia, dependiendo de la característica del OVM, dependiendo del cultivo y dependiendo de cómo hayan sido las temporadas para poder hacer todos estos pasos. Es caso a caso también, y eso quiere decir que no es lo mismo aprobar una soya resistente a insectos que una soya tolerante a herbicidas. O no es lo mismo aprobar una soya resistente a insectos que un maíz resistente a insectos. Entonces, la evaluación se hace caso a caso, paso a paso. ¿Qué se ha aprobado en Colombia? En Colombia se han aprobado 5 cultivos genéticamente modificados. El primer cultivo aprobado fue el clavel azul en el año 2000. En el año 2003 se aprobó el primer algodón genéticamente modificado. En el 2007 el primer maíz genéticamente modificado. En el 2009 se aprobaron las rosas azules y en el 2010 se dio la aprobación para soya genéticamente modificada. En soya hago la aclaración que está aprobada para la siembra en 2 regiones en el país, pero todavía no se comercializa en el país. Es un tema más de tipo comercial, no somos unos grandes cultivadores de soya y por eso no se ha empezado a comercializar en el país. ¿Qué características tienen los cultivos genéticamente modificados aprobados en Colombia? Básicamente en maíz y en algodón tenemos las mismas características y son las características de tolerancia herbicida, de resistencia a algunos insectos y las 2 características apiladas en el mismo cultivo. En flores lo que tenemos son las características del color azul en los pétalos y en soya tenemos la característica de tolerancia a herbicidas. ¿En dónde están los cultivos genéticamente modificados en Colombia? Están en 21 departamentos. 21 departamentos siembran maíz en Colombia, 6 departamentos siembran algodón y un departamento, y es básicamente aquí alrededor de Bogotá, donde se siembran las rosas y claveles azules.
Las rosas y claveles azules se siembran aproximadamente 12 hectáreas al año. Es un cultivo relativamente pequeño, con fines de exportación solamente. El solicitante solamente quería su aprobación con fines de exportación. Yo creo que es un tema más de mercado. Cada rosa azul puede costar unos $25 fuera de Colombia, y yo creo que en Colombia pues no tendría mucho mercado. Es un mercado como de lujo. En cuanto a hectáreas de algodón, se sembraron más de 12.000 hectáreas el año pasado, y en maíz se sembraron 87.000 hectáreas de maíz el año pasado. Este año hicimos un estudio que evaluó el impacto de los cultivos genéticamente modificados desde el 2003 hasta el 2018. Esto con el objetivo principal de tener un soporte de qué había sido o qué beneficios o cuál había sido el impacto de la siembra de estos cultivos en Colombia. Entre 2013 y 2018 hemos sembrado más de 1 millón de hectáreas de cultivos transgénicos en el país, entre maíz y algodón, y lo evaluamos en 3 categorías su impacto. Beneficios para el país, son más beneficios a nivel económico. Se han recibido más de $301 millones de ganancias de las siembras de este tipo de cultivos en el país. Como les dije, el año pasado hubo 21 departamentos que lo sembraron, pero 24 departamentos en total en el país han sembrado cultivos transgénicos. Se observaron rendimientos importantes en comparación con los convencionales, un 17% más para el maíz y un 30% más para el algodón, haciendo uso de esta tecnología. Beneficios para los agricultores. Y aquí no solamente quiero hablar de beneficios económicos, los agricultores aprecian la tecnología. Como les digo, les ha hecho mucho más fácil su trabajo en campo, no tienen que estar angustiados porque llega una plaga y tienen que salir a hacer aplicaciones de insecticidas, o porque el control de malezas es mucho más fácil. Es algo que no podemos valorar, pero el agricultor en sí reconoce que esto ha sido un beneficio para ellos. Han podido crecer en áreas porque es mucho más fácil el manejo de estos cultivos. Pero a nivel económico podemos decir que por cada $1 invertido en una semilla de algodón, un algodonero recibe $3 de retorno, y un maicero recibe $5 de retorno. Esto por hectárea pues es mucho mayor, y esto lo aprecian mucho los agricultores. En cuanto a reducción de costos por el uso de insecticidas y herbicidas, ustedes lo ven ahí, se ahorraron en dólares por hectárea, los algodoneros $92 por hectárea, los maiceros $37 por hectárea en cuanto a herbicidas, y en cuanto a insecticidas, los algodoneros se ahorraron $55 por hectárea y $45 los maiceros. Si yo no tengo que hacer aplicaciones de insecticidas, si no tengo que sacar mis tractores y mis pulverizadoras, pues me estoy ahorrando en términos de combustible, uso de combustible, que para ellos también es un recurso importante, es un recurso costoso, y que al final esto tiene un impacto a nivel ambiental porque estoy reduciendo el uso de combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y beneficios para el ambiente, pues como les digo, hay un impacto importante valorado en el coeficiente ambiental, y esto es una comparación de la aplicación de estos insecticidas en cuanto a reducciones y en cuanto al ingrediente activo que ellos usan. Hay un menor impacto ambiental de un 26%, el uso de insecticidas en algodón se redujo en un 27% y en maíz en un 65%, de herbicidas se redujo en un 5% en algodón y en maíz en un 22%. Los algodoneros hacían, por ejemplo, 11 aplicaciones de insecticida durante la temporada de producción. Hoy en día hacen máximo 4 aplicaciones de insecticida para estos organismos blancos. Tienen que hacer para otros que no son el objetivo de la tecnología, pero se les ha visto reducido el uso de insecticidas.
Y en cuanto a los maiceros, antes hacían 4 aplicaciones de insecticidas durante su temporada, hoy en día hacen 1 o máximo 2. Algunos no hacen, todo depende de la temporada, pero se ha visto un beneficio o un impacto grande en la protección de los cultivos. En general, el uso de plaguicidas se redujo en un 19%, y pues, ¿qué nos ha traído esto? Una producción mucho más eficiente, una producción mucho más amigable con el medio ambiente y unas ganancias para el agricultor. Esto era lo que yo traía para contarles así a grandes rasgos. Espero no haberme demorado más de lo esperado, y pues estoy abierta a las preguntas por parte de ustedes. Estaba con el micro apagado. Muchísimas gracias, María Andrea. Súper interesante tu presentación. Mira, uno de los motivos que se esgrime en el Perú, ya lo habrás escuchado, es la defensa de la biodiversidad. Mucha gente cree que se va a acabar nuestra biodiversidad por la presencia de los transgénicos. Ahora, Colombia es un país megadiverso como el Perú. Es más, creo, no estoy segura, que nos ganan en aves, pero no lo sé. Sí, somos el primero. Es que no hemos explorado tanto como ustedes lo están haciendo después de las guerrillas, ¿no? Bien, ¿qué nos dirías tú acerca del impacto de plantas transgénicas sobre la biodiversidad? Porque yo, sinceramente, incluso un cocinero famoso peruano salió haciendo un video en el que decía, si no aprobamos la moratoria, todos los platos con papa del Perú ya no van a tener papa. No entendí mucho la lógica, pero quisiera saber tu opinión al respecto. Mira que no, y los resultados de este estudio nos evidencian que no ha sido así. Yo creo que la gente encuentra, o los riesgos que ven los transgénicos son los mismos riesgos que podría tener un cultivo convencional, ¿sí? Y son riesgos de deforestación o riesgos de inocuidad, y son riesgos que hoy en día se han podido confirmar que no afectan la salud humana, o riesgos que no dependen de los transgénicos, ¿sí? Cuando dicen se nos va a acabar la biodiversidad, ¿en qué sentido? Uno, estos son cultivos más eficientes, que es lo que hoy en día la agricultura busca, es producir más en la misma área o en menos área, y pues no tener que ampliar la frontera agrícola. Dos, se nos van a contaminar nuestras papas nativas. Si ustedes se dieron cuenta, hoy en día solamente hay una papa genéticamente modificada aprobada en el mundo, y es esta papa de oxidación tardía. Es una papa que no tiene nada que ver con las características de resistencia a insectos o de tolerancia a herbicidas. Es una papa que incluso es mucho más amigable con el medio ambiente, porque se están desperdiciando muchas papas porque se oxidan rápido, ¿sí? Las características de resistencia a insectos, por ejemplo, les podrían dar una característica más a las papas nativas y proteger este tipo de cultivos que sí se están perdiendo por afectaciones de plagas, que hoy en día están aplicando muchos insecticidas o muchos agroquímicos para poderlas controlar, y que en muchos casos ni siquiera las pueden controlar, y que sí serviría de una herramienta para poder defenderlas frente a plagas, ¿sí? ¿Qué otras cosas? Inocuidad está más que confirmado que los cultivos transgénicos no afectan la salud humana o animal. Venimos consumiéndolas hace 25 años. Tengo un amigo, un profesor en Estados Unidos, que dicen, ustedes, por ejemplo, que están en la universidad, son la primera generación que se ha alimentado con transgénicos todo el tiempo. ¿Y qué tienen? No les ha pasado nada, siguen sanos, ¿no? Nosotros, que somos un poquito más viejos, pues hemos visto la evolución, pero la gente que tiene hoy 25 años han sido alimentados o han estado rodeados de transgénicos y no les ha pasado nada. Entonces son seguros. Yo creo que es una percepción que se ha creado en contra de miedos, de generar temor en el país, de generar temor en la gente,
pero los transgénicos han demostrado ser, uno, seguros y dos, mucho más amigables con el medio ambiente que incluso los mismos convencionales. Anderson, tal vez tienes alguna pregunta. Sí, señorita, ocurre esto. En el Perú actualmente hay básicamente una sequía en la parte de la zona de la sierra. Las lluvias se supone que en esta época deberían estar pues dándose, pero no se están dando de manera habitual. Mi pregunta va más que nada respecto a esto. Si existe alguna forma en la que se puedan alterar las plantas para que puedan resistir las sequías. Sí, sí la hay. Y hay ya a nivel comercial una característica de tolerancia a la sequía, no es de resistencia a las sequías, son plantas que puedan permanecer en un periodo mucho más largo bajo condiciones de estrés hídrico. Y ya existe, se está sembrando en maíz en Estados Unidos esta característica y en algunos países africanos también se empezó a sembrar maíz tolerante a la sequía. En Indonesia, si no estoy mal, hay una caña también de tolerancia a la sequía y que de verdad que es una característica que nos ayuda a enfrentar el cambio climático y estas temporadas largas de sequías. Ya existe y yo creo que sería una característica que no solamente a ustedes, a muchos países del mundo puede favorecer, mantener una producción estable de algunos cultivos especiales. Muchas gracias. Claro, y para regresar un poquito al asunto de la biodiversidad, yo quería comentar algo, porque la biodiversidad no solamente son las plantas cultivadas, sino también todos los insectos que están en la naturaleza, y en realidad hacer una pequeña reflexión, porque desde el momento que hacemos agricultura, ya estamos interviniendo el medio ambiente, interviniendo el ambiente natural, ¿no es cierto? Estamos así, originando un desequilibrio, sea con GMOs, o sea, con organismos genéticamente modificados, o no, ¿no es cierto? A la hora que nosotros utilizamos el Bacillus thuringiensis, como lo utilizan, digamos, los productos orgánicos, que es echando las esporas, ¿no? Allí ellos están matando a los insectos dañinos, pero también a otros insectos. En cambio, una planta transgénica que ya tiene esa proteína en sí, solamente mata al insecto en el momento en el que el insecto la muerde para comérsela. Sí. Entonces, todos los insectos benéficos de nuestra biodiversidad, los benéficos u otros insectos que no atacan a esa planta, siguen idénticos. El único que se muere es el insecto, vamos a decir, malo, que va a morder la planta o picarla o chupar su savia, ¿no? Es el único que se muere. Entonces, en realidad, esto es una tecnología que protege la biodiversidad, pero ¿qué es lo que ocurre con los herbicidas? Esa es la pregunta que yo te quería hacer. Me hicieron una pregunta la vez pasada y yo contesté un poco, pero no a profundidad porque no es mi tema. Los herbicidas matan también a los insectos, dañan el medio ambiente. ¿Y cómo comparas eso con la labranza? Porque al parecer la labranza, que es el acto de levantar el suelo con el arado, es muy malo para el clima, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar un poquito eso, por favor. Bueno, no, me voy a devolver un poquito al tema de biodiversidad porque tocaste un punto súper importante y es que estamos ayudando también a mantener organismos benéficos en campo y eso es algo que yo he visto en campo y que le he preguntado a los agricultores y es antes de que ustedes tuvieran la tecnología o tuvieran los cultivos transgénicos en campo, ustedes encontraban tantos bichitos, insectos en campo y decían no, estábamos haciendo aplicaciones, muchas aplicaciones de insecticidas de amplio espectro, que habíamos perdido mucha de la fauna, flora y fauna que había en campo. Hoy en día, pues, vemos otra vez volver, no sé cómo le dicen ustedes, como los cucarrones, nosotros les decimos a unos que tienen pepitas
mariquitas, Sí. grillos, otros insectos han retornado a los cultivos y son benéficos, hay que mantenerlos y gracias a la biotecnología retornaron y hoy en día se mantienen en campo. Respecto a la característica de tolerancia herbicida, Gisela, mira que es una de las características que más aprecia los agricultores. Yo hoy en día podría decir que más que la de resistencia a insectos, y es la característica de poder facilitarles sus prácticas agronómicas. El tema de deshiervado, el tema de preparar el terreno, le toma mucho tiempo al agricultor, mucha mano de obra al agricultor, y hoy en día, gracias a la tecnología de tolerancia a herbicidas, pues estamos haciendo una menor labranza, a veces no labranza, lo cual, como les dije al comienzo, ayuda a proteger el suelo en términos de humedad y nutrientes. El suelo no se degrada, el suelo mantiene sus nutrientes gracias a que no se está arando, no se está haciendo labranza y se mantiene. En cuanto al espectro del herbicida, dependiendo del herbicida que se use y dependiendo de la dosis que se use y dependiendo del uso que se le dé, pues sí puede tener un impacto, pero créanme que en términos de investigación de todos estos agroquímicos también es otro mundo increíble donde cada vez uno es mucho más difícil encontrar moléculas o ingredientes activos para sus insecticidas, fungicidas, herbicidas, pero que también cada vez tienen que ser igual, mucho más amigables con el medio ambiente, mucho más específicos y cumplir funciones mucho más eficientes, ¿sí? Es otro mundo, es otra investigación que va ahí a la par con otras tecnologías y que hoy en día pues la requiere el agricultor. Esto le ha facilitado al agricultor mucho sus prácticas y le ha permitido producir más o tener mejores rendimientos. Anderson, no sé si tú tienes otra pregunta antes que pasemos a las tengo preguntas de los participantes. Tengo una... Vayan escribiendo sus preguntas en el chat para planteárselas a la señora Uzcategui. Tengo una pregunta quizá un tanto imaginativa, no lo sé, o quizá un tanto más real. Estamos hablando un poco, bueno, personalmente tengo una curiosidad. Los viajes espaciales parece que ya son una gran realidad, o sea, ir a otro planeta literalmente e intentar poner una pequeña colonia, lo cual me parece genial. Pero somos humanos, necesitamos alimento. ¿Usted cree entonces de que los transgénicos serían la principal y primera opción de siembra en aquella zona, en aquellos lugares? ¿O quizá optaría por lo tradicional, por así llamarlo? Pues yo creo que para tener un cultivo lo primero que necesitamos es agua, que haya agua, y eso es lo que están tratando de determinar, si fuera del planeta Tierra hay agua para que pueda crecer un cultivo. De pronto podemos tener un cultivo con unas características especiales, conociendo las características de algún otro planeta o del espacio, poder desarrollarlo, pero yo creo que el enfoque está en planeta Tierra, en poder producir de una forma eficiente, de que tengamos una producción estable de alimentos, de que podamos producir para una población que crece día a día y de que también características a nivel nutricional. Entonces, que no solamente produzcamos, pero produzcamos cosas mejores. Yo creo que ese es el enfoque de esto. Me hiciste acordar, Anderson, de una investigadora colombiana también de la cual me siento muy orgullosa. Marta Lucía Orozco trabaja en el laboratorio de la Universidad de California en Riverside y ella desarrolló los primeros tomates o los tomates más pequeños del mundo, los cuales van a ser llevados a estaciones espaciales, no para sembrarlos afuera, sino inicialmente para tenerlos dentro de las estaciones que les van a servir a los astronautas como una práctica más para desestresarse y poder tener un cultivo en el espacio, en su estación, y van a empezar a probarlos fuera del planeta Tierra. Entonces son unos tomates pequeños que por su tamaño los pueden sembrar, los pueden llevar,
y son a través de la técnica de edición de genomas, no a través de transgénicos, pero sí a través de la técnica de edición de genomas. Ok. Muchísimas gracias, María Andrea. Y voy a pasar a plantear las preguntas que nos están haciendo aquellos que nos escuchan, ¿no? Perfecto. Cristian Alvarado nos pregunta si existen otros cultivos transgénicos ya en uso comercial a los cuales se les haya añadido valor nutricional como al arroz dorado. Sí, hay una soya, por ejemplo, que es una soya mucho más estable. Es una soya que no necesita hidrogenación y al no necesitar hidrogenación, pues no vemos esas grasas trans que hoy queremos eliminar de nuestra dieta. Es un aceite que se llama Plenish, que ya se siembra en Estados Unidos y pues tiene esa característica de ser estable y que al final termina siendo mucho más saludable para nosotros si no tiene hidrogenación. Está el arroz dorado, así como el arroz dorado hay desarrollos en papa dorada, en yuca dorada, no han salido a nivel comercial, desafortunadamente el arroz dorado para mí es una tristeza que no pueda haber salido a nivel comercial, esperamos que para el 2022 ya dijeron en Indonesia o en Filipinas posiblemente va a salir, pero que debido a esta posición no han podido salir al mercado y que de verdad podían aportarle un valor nutricional a aquellas personas que tienen deficiencia de vitamina A. Hay otros con antioxidantes, sí, tomates con antioxidantes, hay tomates con hierro, pero a nivel comercial todavía no está. No olvides los plátanos que produjo Cornell con una vacuna. Sí, exacto. Pero no recuerdo bien qué vacuna era, no sé si era polio. Yo tampoco me acuerdo, pero sí, son desarrollos de producir vacunas en cultivos y ya no tienes que ir a que te la inyecten, sino que te tomas tu vacuna con el alimento. Te comes tu platanito banano. Exacto. Platanito vacuna. Anderson, ¿nos cuentas las preguntas? Sí, bien. Por acá tenemos a Renato Latorre que nos pregunta, ¿cuál es la percepción del público, consumidores, sobre los transgénicos en Colombia? ¿Y cuál es la posición de las autoridades? ¿Se podría decir que hay una aceptación en general o todavía es un tema de debate? Yo creo que hay una mejor aceptación que en otros países de la región andina. Como ustedes vieron, tenemos ya una trayectoria de más de 25 años a nivel regulatorio, más de 15 con siembras. Hemos trabajado mucho en la educación en el tema. Las universidades también han ampliado todo el tema de educación, información, respaldo científico frente al tema y yo creo que no hay un debate tan agresivo como en los otros países andinos. Los colombianos estamos más abiertos a la tecnología, yo creo que hay mucha más gente educada sobre el tema y a nivel de autoridades, pues como lo ves también, tienen todo un recorrido, toda una experiencia, hay gente formada dentro del gobierno en el tema, sigue habiendo oposición, este año tuvimos también un proyecto de ley que buscaba prohibirlos por constitución, pero en el mismo Congreso vimos que habían reguladores que se dieron la pelea por el tema, reguladores que creen, uno, que es un producto que es una tecnología que necesita el país para términos de productividad, que es algo que busca este gobierno. Queremos crecer en producción nacional, reducir las importaciones. A nosotros nos ven como despensa del mundo de alimentos en algunos años porque tenemos tierras, tenemos pisos térmicos donde podemos producir cualquier cosa y pues son las herramientas para poderlo producir. Dos, porque hay investigación nacional. Hoy en día hay muchos laboratorios, universidades, pequeñas empresas que están trabajando en el desarrollo de productos con esta tecnología y que creen que también es una tecnología que les va a ayudar a obtener mejores cultivos enfocados en el país o para otros países incluso. En Colombia tenemos el Centro
el Centro Internacional en Agricultura Tropical, el CIAT, por ejemplo, que hace investigación en Colombia para los países africanos, y que muchos de los desarrollos que ellos hacen están enfocados en las necesidades que tienen en África, pero también necesidades que tenemos nosotros como país. Entonces son muchas de las posibilidades que hoy en día ven, y a mí algo que me gustó del debate este año fue que dentro del mismo gobierno y dentro del mismo Congreso hubo respaldo a la tecnología. Y se han abierto espacios para que la academia, para que investigadores, para que los mismos productores puedan contar lo que es esta tecnología, por qué la usan, por qué siguen sembrándola, qué beneficios les ha prestado. Entonces es importante tener ese debate. Tenemos aquí otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo es que Colombia logró aceptar los cultivos transgénicos? Porque normalmente, por lo menos en el Perú, a los científicos que promueven la biotecnología y los cultivos transgénicos, a mí me hace recordar como la época media que quemaban a las mujeres porque son las brujas, ¿no? Es algo así. Entonces, ¿cómo así se logró aceptar a los transgénicos en Colombia? Eso lo pregunta Luz Bello. Mira, yo creo que fue una posición política, y acá sí, la verdad les digo, en los 90s, una autoridad regulatoria, un ministro de Agricultura, un presidente de aquella época, vio qué estaba haciendo esta tecnología en otros países y pues pensó en sus agricultores, pensó en su país y dijo, ¿por qué no permitir o por qué no darle esta herramienta también a mis agricultores? Entonces se trabajó en generar políticas para respaldar el tema, para formar unos técnicos o agencias regulatorias que pudieran evaluar esto, y hoy en día el sistema sigue funcionando. Como les digo, no es que todo el mundo lo quiera, que todo el mundo lo adora, hay debate, hay los oponentes, pero pues la autoridad regulatoria es muy sólida en términos científicos, y los agricultores hoy en día piden la tecnología. Ellos dicen incluso, denme más tecnología, esta está súper buena, pero me gustaría tenerlo contra el chinche o contra el picudo en algodón, necesitamos tecnología. Ellos mismos la piden. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto, no solamente de las autoridades. En esa época fue una decisión política, déjenme decirlo, de una autoridad que dijo, sí, vamos a abrir camino a esta herramienta, y después hemos trabajado en conjunto pues muchas personas o audiencias para que esto siga funcionando de la mejor forma. Por aquí, Sarabia Luz María nos pregunta, siguiendo en la misma línea, ¿hay ética en biotecnología? Claro que sí, claro que hay ética. Y para mí los investigadores tienen ética. Ellos no van a hacer algo que vaya contra sus principios. En plantas es mucho más fácil, o es mucho más, sí, es mucho más fácil hacerlo que en salud humana. Pero hoy en día lo que hay se hace, y se hace con ética, se hace pensando en que va a tener un beneficio social, un beneficio para el agricultor, un beneficio ambiental, y pues los beneficios salen a simple vista. Claro que hay ética. Finalmente tenemos una última pregunta de Giancarlo Colono, y pregunta él, ¿en el ámbito económico los transgénicos han ampliado la brecha de oportunidades entre grandes y pequeñas empresas? O sea, ¿hay una discriminación? ¿Cómo ha ocurrido en Colombia? En cuanto a desarrollos, ¿será? Hace que los pequeños agricultores sean esclavos de las tecnologías, los oprime, los hace más pobres, o hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Porque esos son algunas frases que dice gente en el Perú. Entonces entiendo yo la pregunta de Giancarlo, como si es cierto que esto ocurre, que esta diferenciación entre pequeños y grandes se hace más grande con los transgénicos.
No, la verdad que no. La verdad que ha sido una herramienta para facilitar a todo tipo de agricultor. Colombia es uno de los ejemplos para mostrar que esta tecnología ha ayudado más a pequeños que a grandes agricultores. Nuestros algodoneros en Colombia tienen un promedio de 4 hectáreas por agricultor. Y esta tecnología, hoy en día, el 90% del algodón que se siembra en Colombia es algodón transgénico y de verdad que le ha ayudado a los pequeños agricultores a tener mejores recursos, a ser más productivos, a crecer en área y a ver la agricultura también como un negocio. La verdad es que también existe el agricultor que es el agricultor de supervivencia o que siembra para su propio consumo, pero la agricultura también se puede ver como un negocio y puede ser rentable y la tecnología o la transgénesis en las semillas les ha prestado beneficios. Igual para los grandes agricultores también hacen uso de esta tecnología y por lo que les digo yo, les ha permitido crecer, les ha permitido facilitar las prácticas en campo. Eh, es una herramienta para todos. Y yo tengo una última pregunta, no sé.